Hace algunos días ya ha salido a la luz pública en esta oportunidad el informe científico que el gobierno desarrolló en esta ocasión por algunos meses con un barco especialmente, donde se quería y se preveía poder estudiar el tema de la marea roja. Ese era uno de los temas. También qué pasó con el vertimiento de salmones en la isla grande de Chiloé. Está con nosotros el biólogo Tarcisio Antesana para dialogar en torno a este tema y quien ha leído también el informe. Don Tarcisio, primero que todo le saludo, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Qué gusto estar de nuevo con usted y con la audiencia. Bueno, usted que sabe sobre el tema, que es su vocación, lógicamente, y es su trabajo, porque es biólogo, ha podido estudiar, me imagino, en amplitud lo que ha sido este informe. ¿Cuáles son los primeros que quisiera decir en torno a este tema? En realidad, en primer lugar, no puedo negar, y al contrario, estoy muy orgulloso de lo que ha sido mi carrera profesional como académico por 50 años en la universidad, pero en este momento soy un ciudadano más acá en Chiloé. Soy chilote por adopción y soy presidente de la Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura de Chiloé, y en esas funciones que me permito dirigirme a usted. En realidad, el marco general de todo esto es que la ciudadanía de Chiloé y todos los sectores relacionados con el uso del ambiente están preocupados por un patrimonio ambiental que parece ser en vías de deterioro. Y este patrimonio ambiental afecta indudablemente la cultura. Y eso es la primera preocupación. Ahora, ¿cómo se traduce en concreto y cómo se explica el Chiloé privado y todas las movilizaciones? Es porque hubo una marea muy intensa, marea roja o marea café o no sé cómo se llamó, que provocó una gran mortandad de salmones. Casi 40.000 toneladas tuvieron que ser enviados a cualquier lugar. 5.000 de ellas o 4.500 de ellos fueron vertidos. Coincidencialmente se produce una marea roja muy intensa desde el sur, desde Aysén hacia el norte, y una gran mortandad de marisco. Ahora, ¿qué dice el informe? El informe surge como la respuesta del gobierno para atender el problema de desconocimiento total sobre lo que está ocurriendo. En esa oportunidad incluso algunos académicos y academias científicas se pronunciaron diciendo que esto se debía al Niño, se debía a cambios climáticos, incluso acidificación, como llevando implícito que el aumento de temperatura o alguna de las condiciones de estos fenómenos mundiales, dijéramos, planetarios, debieran afectar preferentemente a Alexandrium catenella, que era la especie que producía marea roja, y no al resto. Esto es absolutamente infundado. No se sabe exactamente en este momento qué condiciones del Niño o del cambio climático deberían ser las condiciones que gatillaran o que mantuvieran la marea roja. ¿Este informe no explica nada entonces? Eso fue a priori las declaraciones. El informe, en primer lugar, no recoge estas declaraciones que hubo, como que la marea roja estaba en retirada junto con el Niño. No se habló más de cambios globales, no se habló más de acidificación, y el informe en gran parte cubre dos cosas. Una, la información previa al crucero, y en segundo lugar, la información que obtuvieron durante el crucero. La información que obtuvieron durante el crucero es insignificante en relación a responder a la pregunta central, que era estudiar la marea roja y sus causas. ¿Por qué? Simplemente porque se hizo 2 meses después, donde las condiciones ambientales, oceanográficas, como lo indica el informe final, fueron completamente diferentes. Fue una época incluso de más calentamiento, una época donde no se encontró siquiera vestigios de Alexandrium catenella. Así que lo que estudiaron fue una situación de no marea roja para intentar explicar las causas de la marea roja.
Sin embargo, encontraron en este informe algo que es muy importante y que se había venido diciendo por las organizaciones y que el gobierno e incluso los participantes habían ignorado, que es la presencia de concentraciones de nutrientes y especialmente de amonio que son extraordinarias, que se refieren, y el informe lo indica, a el vertimiento, lo relacionan con el vertimiento de salmón. Y acá hay dos lugares donde lo encontraron. En el lugar del vertimiento, incluso 2 meses después de haber ocurrido el vertimiento, ustedes se pueden imaginar el impacto que hubo en el momento que ocurrió, cuando 2 meses después todavía existía la marca clara que ellos destacan. Y el otro foco estaba justo en Aptao, que es el lugar más cercano a Cucao donde se produjeron estas mortandades. No sé por qué no ocuparon las estaciones frente a Cucao, que habría sido interesante. Pero en todo caso, en la estación, en la localidad de Aptao, encontraron el segundo foco de amonio. ¿El encontrar amonio, por ejemplo, acrecienta la marea roja? Bueno, en primer lugar, ellos lo explican también, el amonio es un producto de la descomposición de la materia orgánica y en especial de las proteínas. De tal manera que se atribuye a descomposición de carne, de materia orgánica. Ahora, este amonio es, por investigaciones científicas de otros países, es gatillante, intensifica y extiende la marea roja. Ayuda a la germinación de quistes, entre otras cosas. Por eso que se ve algo muy grave el que hayan encontrado, o digo por las consecuencias, un foco de amonio justo en Cucao, porque existían informaciones oficiosas de que parte del vertimiento no haya sido solamente a 130 kilómetros, sino en la cercanía. Y aparece coincidencialmente un foco de amonio que en la región del vertimiento el informe dice que se relaciona con el vertimiento. Por tanto, uno debería deducir que el foco de amonio de Aptao, cerca de Cucao, también se podría relacionar, y el informe dice, con vertimientos no vigilados y descomposición de otra materia orgánica. Esto nos parece de mucha importancia. Ahora usted, por lo que veo, no está satisfecho con lo que se pudo sacar de este trabajo. ¿Qué debería hacer el gobierno de aquí en adelante? Porque usted siempre ha sido una de las personas que ha señalado que esto no puede ser un estudio de 2 meses y dejarlo sin votado, entre paréntesis, por llamarlo de alguna forma, sino que tiene que ser permanente. ¿Qué hay que hacer ahora? Ahora que ya ha pasado el tiempo. Hay recomendaciones a las que me voy a referir, pero antes que eso quisiera destacar de nuevo que además de los focos de amonio, se identificó dentro del mar interior de Chiloé niveles de nutrientes, de nitrógeno, superiores al mar exterior y que pudieran, y lo menciona el informe, relacionarse con la acuicultura, mitilicultura y salmonicultura y también con efluentes domésticos, productos de la agricultura, etc. Entonces, por primera vez un informe oficial menciona nutrientes. Eso es lo que veníamos diciendo hace rato y que el gobierno e incluso todo el sistema de monitoreo ambiental que está sustentado por muchas organizaciones y que también está sustentado por los grandes consorcios salmoneros, habían evitado. Es decir, hasta ahora no se sabía cuál es la concentración de nutrientes como para decir que existe eutroficación, porque una vez más, nitrógeno, nutrientes, es lo mismo que los fertilizantes de la tierra, implica mayor crecimiento de fitoplancton y eventualmente de marea roja entre los muchos. No estoy satisfecho porque en el fondo no responde exactamente a la pregunta de cuáles son las causas de la marea roja, e incluso dice, se genera un escenario tan complejo, tan heterogéneo, tan variable, que dice casi textualmente, a la hora de decir cuáles son las causas, no podemos hacer. Y aquí toco el tema de las recomendaciones. Hay tres recomendaciones o tres
vacíos que el informe nota, sobre lo cual coincidimos. El primero es que hay una brecha de conocimiento tan enorme que impide saber las características del ambiente sobre el cual se está trabajando. Es decir, no tenemos idea de qué pasa en el ecosistema, no sabemos sus cambios, sus fluctuaciones, no podemos predecir, no tenemos el conocimiento. ¿Pero eso es porque no hay monitoreo permanente? ¿O tampoco se podría con eso? Bueno, vamos a tocar eso porque es otro, la insuficiencia de lo que implica un monitoreo. La segunda falencia o necesidad que menciona es la falta de infraestructura, de laboratorios especializados, dedicados con preferencia a este estudio. Incluso mencionan por primera vez, lo habíamos mencionado hace bastante tiempo, la carencia de embarcaciones oceanográficas apropiadas para la zona, y también menciona recursos humanos que son insuficientes. Ahora, en cuanto a las recomendaciones, ahí noto un poco de lo mismo, más de lo mismo, en cuanto a que a las 12 recomendaciones específicas, 8 de ellas se orientan hacia perfeccionar un monitoreo. Y acá hay una crítica general que pasa por muchos gobiernos. La marea roja, el efecto de la marea roja se conoce desde antes del año 70 y hace más de 40 años en el Plan Oceanográfico Nacional se mencionó la marea roja como un asunto prioritario de estudiar. Hace más de 40 años la comunidad científica ha mencionado eso. ¿Qué ha hecho el gobierno y los gobiernos? Y el sistema de investigación. Ha hecho monitoreo y ha financiado algunos proyectos de investigación de investigadores de fuera de Chiloé, que han entregado resultados. ¿Y cuál es la respuesta? Es que en este momento la ciudadanía, ni los empresarios, ni el gobierno sabe nada sobre las causas de la marea roja. No sabe cuándo va a volver, cuánto tiempo va a estar, ni qué se puede hacer para mitigarla. En resumen, lo que quiero decir es que los monitoreos no bastan. Son importantes, pero no bastan. Es absolutamente indispensable, desde mi punto de vista, tener investigaciones permanentes por un grupo estable y de dedicación exclusiva que estudie no tan solo la marea roja. La marea roja es un evento de un ecosistema que tiene una alta complejidad y que tiene que conocerse como para poder entender que este evento ocurre o no ocurre y cuánto tiempo. Ahora, han estado señalando últimamente en lo que pudieron decir el día de la presentación, lo poco que hablaron los científicos señalaron, es probable, dijo, que próximamente en el verano se vuelva a ocurrir lo mismo o peor. Eso fue como la dieron a conocer así. Es que eso es como son los oráculos. Si usted habla con alguien que tiene el coraje como para anunciarlo, usted le puede creer o no creer. Yo a veces me he encontrado con gente que le gusta estudiar el tarot y a veces incluso con, no sé, no quiero decir gitano, pero es lo que vengo, y entonces le dice esto es lo que va a pasar en su vida. En este momento el informe final dice el sistema es tan complejo que no, a la hora de decir por qué la marea roja no podemos decirlo, y por eso que dice que es necesario hacer más investigación. Y no necesariamente, por ejemplo, uno podría pensar que va a ser en verano porque hay altas temperaturas, pues si se dio en mayo. O sea, no existe una posibilidad, como dice usted, una profecía, entre comillas, señalar lo que va a ser en tales meses. Ahora, yo no quiero sumarme a las profecías porque no tengo los datos, pero yo creo que no corresponde hacer profecías, como no correspondía decir que esto se debe al niño o al calentamiento global, cuando yo no sé, y usted también ha captado la insinuación general de un aumento de temperatura en marea roja. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo está sustentado que un aumento de temperatura favorezca a la marea, a esta especie de marea roja y no a otra,
Y en efecto le voy a decir que el informe final se desdice de eso que fue originalmente planteado, incluso por la academia. Las condiciones donde floreció esta especie fueron condiciones de surgencia, condiciones de aguas frías y no calientes. El informe lo indica. Es toda una franja donde se supone que hubo surgencias de aguas profundas, frías y no calientes, las que generaron las condiciones donde ocurrió la marea roja. Pero tampoco pueden decir que fueron esas condiciones, fue la temperatura o los nitratos, etcétera, lo que provocó eso. O sea, no hay conocimiento como para hacer profecía. Si usted me pregunta a mí, lo primero que yo diría es que me preocupan, igual como la gente del informe final, los focos de amonio y los nutrientes que indican eutroficación en la zona. Y si porque eso va a ir creciendo, puede ir creciendo en magnitud el desastre. La eutroficación se ha relacionado en muchas partes del mundo con la formación de mareas rojas. Eso está absolutamente establecido. Usted tiene un ambiente eutroficado, es decir, de una alta concentración de algunos nutrientes y acumulación, porque el sistema mismo no alcanza a degradar todos estos nutrientes y utilizarlos, se empieza a aumentar el nivel. Esto lleva, y tampoco está claro por qué, lleva a la formación de marea roja. O sea, si hubiera que mitigar, yo diría, hay que eliminar los focos de eutroficación, ya sea si son significativos de la agricultura, de efluentes domésticos, y en este caso lo más cercano es de la acuicultura. No solo de la salmonicultura, sino de la mitilicultura. Hay productos de excreción de los moluscos que se reconocen en otros lugares que afectan a las comunidades de fondo e indudablemente deberían afectar toda la comunidad pelágica. Una última pregunta, el tema del vertimiento. Todos sabemos que los salmones que se desarrollan acá tienen algunos químicos. Esos químicos fueron puestos lógicamente estos salmones que fueron tirados. Eso sirve como para, por ejemplo, poder envenenar los moluscos de Cucao, poder acrecentar la marea roja. Bueno, en primer lugar, para repetir, nos preocupa el que hayan encontrado un foco de amonio, que es indicador de descomposición de proteínas, posiblemente de pescado, no sabemos porque no hubo seguimiento de eso. Ahora, eso indudablemente, el amonio, y está establecido en la literatura, acá no se han hecho experimentos, no hay quien haya hecho ese tipo de experimentos, ni haya laboratorios que tienen las condiciones como para hacerlo. Se ha determinado que la marea roja, y especialmente esta especie, Alexandrium catenella, es un ávido de amonio. Es decir, si tenemos focos de amonio, lo más probable es que vamos a tener germinación de quistes e intensificación de la marea roja. No es que la marea roja sea producto de la salmonicultura o de la eutroficación, se ha existido siempre. Lo que se está diciendo, para no torcer las ideas, es que la concentración de nutrientes de origen antrópico puede intensificar, puede incrementar la recurrencia y posiblemente, como se ha dicho, pero yo digo sin fundamento, podría haber mayor recurrencia el próximo año y el año siguiente porque se mantiene el flujo de nutrientes en un ambiente que es encerrado. Porque hay que reconocer que el mar interior es, en cierta forma, un ecosistema bastante encerrado, de tal manera que no podemos pensar que se pueden evacuar estos a un hoyo que es capaz de degradarlo todo y eliminarlo todo y finalmente que salga al océano abierto y ya no hay problema. Don Tarcisio Antesana, muchas gracias por conversar con Radio Estrella del Mar, con el Canal 25 también en esta oportunidad y esperamos poder seguir reflexionando más adelante. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.